El micro es tuyo. Ya, pastor. Pastor, una consulta. ¿También menciono el verdadero y falso? Al final lo pregunto. ¿Ya? Ya, pastor. Ya. Buenas noches con todos, hermanos. A mí me ha tocado el tema 8, cuyo título es Perdona. En ese caso consiste en dos preguntas, lo cual la primera empieza: ¿por qué pedir perdón a otros? Ahí vamos a ver dos versículos, dos libros de la Biblia, en las cuales nos menciona algo clave, ¿no? Para poder responder. Todo empieza primeramente haciéndonos la pregunta de cuando uno ama a una persona, la trata con ofensas o insultos, o cómo la trata, ¿no? En ese caso, obviamente, creo yo que si es que amamos a una persona, no la trataríamos de una forma hiriente o con insultos, ni nada de ello, ¿no? Por el contrario, la trataríamos de la mejor forma, si es que decimos amar a una persona. Pero muchas veces pasa que aún así lastimamos o herimos, ¿no? Es por eso que para poder entender un poco más vamos a leer. Para ello pediría que puedan leer primero de Juan 4:20. No sé si me puedas apoyar el pastor o Emil. Primera de Juan 4:20. De igual forma también en la pantalla menciona el versículo. A ver, primero es Juan 4:20. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Uh-huh. Ahí obviamente Dios nos enseña que amar a Dios también implica amar a las demás personas, ¿no? No podemos decir obviamente que amamos a Dios si no buscamos, en este caso, reconciliarnos o arreglar las cosas con nuestro hermano, ¿no? Si hemos herido a alguien, lo que primeramente debemos hacer es poder pedirle perdón, ya que eso muestra que realmente amamos a Dios. Y Dios de igual forma se alegra cuando nosotros nos reconciliamos y pedimos perdón, ¿no? Como bien dice ahí, si es que realmente amamos a Dios, debemos también amar a nuestros hermanos en este caso. Y tratar de reconciliarnos y no tener ningún conflicto y no tener ninguna discordia con absolutamente de nuestros hermanos en Cristo, ¿no? Ni con nadie en general tampoco. Ahora vamos a leer Mateo 5 del 23 al 26. Mateo 5:23 a 26, ¿no? Mateo 5, 23 al 26. Dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda, reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Gracias. Ahí Dios nos enseña que antes de acercarnos, pues, no a mostrarle nuestra ofrenda o a darle nuestra ofrenda, primero debemos buscar
tener paz y poder pedir perdón también a nuestro hermano, ¿no? Que hemos ofendido, buscar la reconciliación con nuestro hermano. Dios obviamente quiere que tratemos de arreglar las cosas, que podamos pedir perdón a la persona que hayamos ofendido, para que recién podamos presentar una ofrenda, ¿no? Dios obviamente lo va a recibir con todo el amor y la alegría, pero lo que Él quiere primero es que estemos en paz unos con otros, ¿no? Y busquemos esa reconciliación. Dios quiere también que no dejemos que, que Dios quiere que no dejemos pasar mucho tiempo para buscar reconciliarnos con nuestro hermano, porque obviamente al dejar pasar tanto tiempo, eso hace que el conflicto o que la pelea o que el enojo pueda crecer aún más, pues, ¿no? Y eso a la larga de igual forma nos causa más dolor. Por eso es que incluso en la anterior clase se mencionaba en un versículo que no dejemos pasar que, que llegue a ocurrir que ya sea otro día, ¿no? Sino que arreglemos las cosas en ese instante, en ese momento, para que sobre todo no dejemos entrar a Satanás en nuestra vida, pues, ¿no? Porque Satanás es el único que busca que tengamos ese odio, ese rencor, esa riña con nuestro hermano, ¿no? Y por el contrario, Dios no quiere eso, Dios quiere que nos tratemos de amistad, que podamos estar en paz en ese momento. Por eso es que también nos dice que al provocar a otro a ira, estoy exponiendo a otro a juicio. No buscar reconciliación no solo nos afecta a nosotros, sino también hace que afecte a nuestro adversario. En el 23 dice, tu hermano, si tiene algo contra ti, esto significa que uno ha hecho algo que ofendió al hermano. Un paso clave para buscar la reconciliación es ir hasta el hermano y ofrecerle las disculpas, ¿no? Muchas veces nosotros no queremos pedir perdón, no queremos pedir disculpas, y más que todo es por un tema de orgullo, o también puede ser por vergüenza, o por el miedo a cómo nos pueda responder nuestro hermano. Y es por eso que alargamos el tiempo y eso hace que podamos tener sentimientos negativos interiormente en nosotros, ¿no? Porque no nos acercamos y no pedimos perdón. Ahora, el otro tema es cómo pedir el perdón a otros. A veces las palabras no bastan. Hay ocasiones cuando es necesaria una restitución. Muchas veces el conflicto que tenemos con nuestro hermano no solamente implica el pedirle perdón o disculpas con palabras, sino que va a requerir que podamos restituir para poder reparar el daño que hemos ocasionado a nuestro hermano. El claro ejemplo en este tema es Zaqueo, ¿no? Como bien sabemos y conocemos a Zaqueo, Zaqueo era un cobrador de impuestos, un hombre corrupto, quien había robado mucho, ¿no? Pero su vida cambió al conocer a Jesús. Zaqueo dio un giro completo en su vida cuando conoció a Jesús y su vida cambió, ¿no? Él reconoció sus errores y se arrepintió y decidió cambiar su forma de vivir, por lo cual hizo de igual forma también lo correcto, ¿no? Para poder conocer de igual forma un poco más de Zaqueo, vamos a leer Lucas 19:8. Y para eso le pido a Anthony que lo pueda leer. Lucas 19:8. Y ahí nos vamos a responder cuando él se convirtió, ¿qué prometió hacer? En este caso Zaqueo, ¿no? ¿Qué es lo que prometió?
O no sé si otra persona lo pueda leer, Lucas 19:8. Está en la pantalla, ¿no? También. Mira, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, le devuelvo 4 veces más. Saqueo obviamente decidió ayudar a los pobres y también, como dice ahí, eh, devolvió 4 veces más lo que él se había quedado, ¿no? En ese caso, él es el claro ejemplo de que obviamente tuvo que restituir el daño que había causado, los errores que él había cometido, ¿no? Por haber estafado a mucha gente y cobrado muchas veces de más a lo que correspondía, ¿no? Saqueo en ese caso decidió ayudar a los pobres y devolvió lo que él había tomado en este caso. En el tiempo del Antiguo Testamento era un requisito compensar el daño que alguien había hecho. Y en este caso se agregaba una multa del 20%. Eso lo vemos en Números 5:7. Aunque ya mucho de igual forma no vivimos bajo esa ley, el principio de la restitución es válido hoy. Ahora, en el siguiente punto vamos a ver el proceso de pedir perdón. Tiene 3 pasos de cómo debemos pedir perdón. Lo primero que nos dice es que debemos prepararnos para poder reconciliarnos. Primeramente tenemos que admitir nuestra propia falta, tenemos que ser honestos con nosotros mismos, tenemos que reconocer que hemos ofendido, ¿no? Primeramente para poder reconciliarnos con nuestro hermano, ¿no? Una vez que nosotros hayamos reconocido, debemos pedirle perdón a Dios, primeramente también. Y si el otro también es culpable de haberlo ofendido, usted lo ha perdonado. Luego debemos buscar el lugar y el tiempo apropiado para poder hablar con la persona a la cual hayamos ofendido, ¿no? El siguiente paso es hablar con esa persona que hemos ofendido. Se debe hablar personalmente, cara a cara y a solas con la persona, excepto en casos de actos de inmoralidad o abuso sexual. En esos casos sí es necesario un consejero o un pastor que pueda estar presente. Luego tenemos que buscar las palabras adecuadas para poder pedirle, ¿no? Perdón, para poder admitir que hemos estado equivocados y poder usar esas palabras idóneas para poder llegar a la persona que hemos lastimado, ¿no? Después tenemos que ser humildes, no tratar de excusar, ¿no? No tratar de buscar los peros, sino en este caso admitir nuestra responsabilidad, ¿no? Aunque el otro pueda ser culpable también, lo importante es poder admitir la responsabilidad de la cual nosotros tengamos la falla, ¿no? De ahí también, tampoco tiene que entrar en demasiado detalle, pero sí hay que dejar en claro cuál es la falta que está confesando en este caso. Termine su confesión con una pregunta directa: ¿me podría perdonar, por favor? No escriba una carta, excepto en el caso que no haya ninguna otra manera de comunicarse, ya que la carta es fácil de malinterpretar. Además, una carta puede ser leída por otras personas que no tienen nada que ver con el problema en este caso. Cuando sea necesario, haga restitución para poder reparar el daño, como en el caso de Saqueo que hemos visto, ¿no? Que él sí tuvo que restituir por lo que había él cometido anteriormente. Ahora, el tercer paso es que si no me perdona,
Obviamente, si la persona se rehúsa a pedir perdón, o sea, a poder perdonarlo, diré, entregue su caso a Dios, es lo que nos dice, y deje todo en sus manos, ¿no? Porque obviamente nosotros ya hemos cumplido nuestra parte y ya en este caso es la otra persona que sigue manteniendo pues no ese resentimiento. Para ello, eso nos dice en Romanos 12:18. No sé si alguien quiera leerlo. Nayeli, el pastor, Anthony. Ahí también nos menciona, ¿no? Sobre qué debemos hacer si en caso ya hemos pedido perdón. Dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Nosotros obviamente debemos buscar estar en paz, en armonía, sin tener conflictos o problemas de que tal vez tengamos alguna discordia con algún hermano, ¿no? Por el contrario, busquemos estar en paz con todos nuestros hermanos en Cristo, con todos en general. Y si ya hemos hecho todo, hemos buscado la reconciliación con nuestro hermano y aún así no nos perdona, como dice, ¿no? Debemos dejarle a Dios que Él ya se encargue en este caso. Ahora, por último, dice una pregunta, ¿no? ¿Qué decide usted? Esa es una pregunta personal, si está dispuesto a pedirle perdón a los que usted ha ofendido. Ya cada uno nos podemos responder, ¿no? Si es que queremos pedir perdón o si es que no. Entonces, después de todo el tema que hemos leído y lo que Dios obviamente nos manda, ¿no? Que es reconciliarnos con nuestros hermanos y buscar el perdón. Eso sería todo, pastor. Gracias, Soraya. Antes de continuar, verdadero o falso. A ver, Anthony, ¿se puede amar a Dios al mismo tiempo que odiar a un enemigo? ¿Se puede amar a Dios al mismo tiempo que odia a un enemigo? ¿Verdadero o falso? F dice, falso, supongo. A ver, Emil, es importante pedir perdón por una ofensa cometida aun cuando el otro no está dispuesto a pedirme perdón. Verdadero. Nayeli, se debe buscar la reconciliación verbalmente y cara a cara. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Está bien. Muy bien, entonces creo que es clara lo que Soraya nos ha compartido, lo que está en el material. ¿Qué pasa si de repente la persona es muy belicosa? Si yo, por ejemplo, voy y a hablar con una persona belicosa, puede que sea difícil el pedir perdón, ¿no? Pero igual tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si la otra persona es respondona, e incluso si nos ve a nosotros, oye, ¿sabes qué? Te pido perdón por esto, te grité. Y la otra persona, ves, ya te dije, tú eres así, tú eres asá, tú eres asá. No, pero trato de arreglar esto. No, pero tú me has ofendido, tú has hecho esto peor y esto. No, pero mira, no, 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 y empieza en ese plan. Uno tiene que tener la mansedumbre de no responder, porque, o sea, si vas a reconciliarte no vas a terminar peleándote peor. Por eso es que la recomendación es que primero medites en tu corazón, primero admitas tu error, pedir perdón a Dios y pedirle a Dios que te dé mansedumbre para ir a hablar con la persona si no es una persona de fácil trato, ¿no? Puedes
que Dios te dé mayor mansedumbre. Entonces, y si ves que, por ejemplo, la persona no está dispuesta a perdonarte, córtalo. O sea, dile, como dice al final, ¿no? Si la otra persona no te perdona, ya déjaselo a Dios. Lo importante es que tú fuiste cara a cara y le dijiste perdóname, pero la otra persona quiere pelear. Yo no voy a continuar. Te he dicho lo que tengo que decirte y espero que lo medites. Chao. ¿No? Dios te bendiga. Chao. Entonces, no debemos caer a la hora de pedir perdón en que volvamos a hacer una discusión más. ¿Ya? Eso pasa en estos tiempos mucho. Que las personas a veces le gusta pelear mucho, ¿no? Estamos muy alterados en la sociedad. ¿Qué otro caso hay? A ver. Bueno, hay cosas que se pueden restituir y hay cosas que no se pueden restituir, ¿no? Dinero se puede restituir, ¿no? Bienes que has roto, que has malogrado, has perdido, se puede restituir. La honra muchas veces no se puede restituir, ¿no? Pero si por ejemplo algo se ha vuelto un chisme, por tu causa vas a tener que de repente hablar con otras personas que han difundido esto y aclararles las cosas, ¿no? Si tú originaste un chisme, tienes que ir y hablar con las personas, sobre todo con quienes están difundiendo el chisme basado en lo que tú has propalado, para restituir. Pero la idea es que restituyamos, ¿no? No hay perdón, creé un chisme sobre esto, perdóname por el chisme que creé, pero las personas siguen hablando. Habla con una o dos personas y tienes que humillarte y decir, ¿sabes qué? Yo inventé esto, yo hablé de más, ¿no? Y está mal lo que he hecho y por favor deja de decirlo, ¿no? ¿Ya? En cuanto al perdón. ¿Qué otra cosa de perdón? Cuando es un delito, como dice ahí, abuso sexual, inmoralidad sexual, es mejor ir acompañado por un consejero o pastor, dice. Porque son temas delicados. Obviamente entendemos que un tema de un abuso sexual es muy delicado, las personas están muy afectadas y es más, o sea, en este caso el agresor, que es el que está pidiendo perdón, no es muy difícil que consiga el perdón fácilmente, ¿no? Es muy difícil, la otra persona tiene que pasar su proceso de poder ser restaurado y todo. Y en todo caso esto es un delito también, ¿no? No es que uno va simplemente a decir, oye, perdóname por mi mala conducta sexual y la otra persona te tiene que perdonar, se ha cometido un delito. Hay iglesias donde encubren estas cosas y está mal. No, hermana, tiene que perdonarlo porque tiene que perdonarlo. Si la persona considera, a pesar de que le pediste perdón, te arrepentiste, le pides perdón, si la persona considera que tiene que denunciarte, te va a tener que denunciar y vas a tener que pagar el precio por tus delitos. El tema del perdón no quita que pagues el precio. Por gracia de Dios, hay personas que deciden no denunciar y perdonan, porque Dios los guía a eso. Pero si la persona
decide denunciar a ese tipo de cosas, está en su derecho y uno tiene que asumir las responsabilidades de sus acciones. Y la iglesia no tiene por qué encubrirlo, por más que sea un familiar directo, ¿no? Y eso ha pasado con hijos de pastores, con familiares de pastores, con familiares de hermanos antiguos de la iglesia, que se han tratado de encubrir o que no haya consecuencias y convencer a la persona, chantajear al agredido para que lo perdone sin que y que no denuncie, pero tenemos que ser sinceros si la persona considera que debe denunciar, debe denunciar. Puede haber un perdón y puede que no haya una denuncia según el criterio, pero que sea el criterio de la persona y no que la iglesia o los hermanos fuercen a que no denuncien. La iglesia no puede hacer eso. ¿Ya, hermanos? Entonces, quiero dejar eso claro porque en el futuro puede pasar, de repente yo no estoy de pastor, viene otro pastor y hay uno de esos casos y no considero que sea correcto el encubrir, aunque se haya perdonado. Después, otro tema es respecto a la inmoralidad sexual. Ya no es violación, bueno, ya no es un abuso, sino cuando una persona tiene relaciones sexuales premaritales o infidelidades, hay una ofensa mutua que se ha cometido, un pecado mutuo. Ambos deberían pedirse perdón porque han faltado a su santidad, han pecado mutuamente uno contra el otro. Entonces deberían pedirse perdón y perdonarse. En estos casos es mejor ir acompañado, también dicen, de un consejero o un pastor. ¿Por qué? Porque los temas de intimidad sexual, por ejemplo, son difíciles y delicados, ¿no? Entonces, muchas veces las personas no tienen la madurez para tratar este tema. Y es más, a veces uno se queda ligado al otro, ¿no? No puedo olvidarlo, no puedo olvidarle estas cosas, estas frases, ¿no? Espiritualmente, cuando una persona rompe la santidad y tiene vive en inmoralidad sexual, tu espíritu se va deteriorando porque tú te haces uno con la persona. Y si te vas haciendo, por ejemplo, hay jóvenes que están con una joven, otra joven, teniendo intimidad sexual con varias personas, entonces está dañando su espíritu y el de la otra persona también. Ya esto va un poco después de alguna clase profundizaré más, pero a lo que quiero llegar es que tenemos que, en algunos casos que son delicados, pedir un acompañamiento de un consejero o del pastor, ¿no? ¿Alguna pregunta adicional? Está muy bien lo que he explicado Soraya. ¿Alguna? Y claro también. ¿Alguna pregunta? Todo bien, dice Soraya. Está dominando el tema ya. Por ejemplo, en su libro hay unas preguntas al costado. ¿Ya? Al costado dice, para pensar, ¿cómo contesta a los que dicen lo siguiente?
Yo estoy dispuesto a pedirle que me perdone siempre y cuando él lo haga también. ¿Qué has respondido ahí, Emil? Yo estoy dispuesto a pedirle que me perdone siempre y cuando él lo haga también. ¿Te parece que está bien esa actitud? A ver, Soraya, ¿tú qué piensas? ¿Qué estás ahí pensando con tu emoticón? Eh, yo estoy dispuesta a pedirle que me perdone siempre y cuando él lo haga también. Ujú, Bueno, yo puse que el perdón no puede ser condicionado, ¿no? O sea, no puede basarse en que si el otro me pide también, yo lo hago. Debe salir, o sea, debe ser voluntario, ¿no? Debe nacer de nosotros mismos y sobre todo debe nacer porque amamos a Dios, pues, ¿no? Si obviamente amamos a Dios, como bien decía, debemos querer también amar a los demás, ¿no? Debemos estar en bienestar, ¿no? Con los demás. ujú, Y independientemente si la otra persona quiera reconocer o me quiera pedir perdón, debo primeramente hacerlo por mí misma, porque yo lo decido, porque yo amo a Dios, porque quiero amistarme con mi hermano, ¿no? Y ya queda en uno personalmente si el otro lo quiere hacer o no. ujú. Muy bien. Está bien tu respuesta. A ver, Anthony, es mejor no ofrecer disculpas porque después él podría usar mi confesión contra mí. ¿Está bien esa forma de pensar? ¿Por qué? ¿Estás ahí, Anthony? O Emil, a ver, ¿qué piensas sobre eso? Están cenando todos, creo. Por ejemplo, ese pensamiento de que puede usar el perdón en tu contra, lo que has confesado, es un peligro, pero es parte de las consecuencias de tus acciones, pues. Si lo que has confesado puede ser mal usado, imagínate que le robaste algo a alguien y no se dio cuenta, y le pides perdón y le tienes que entregar lo que le quitaste. Y esa persona puede decir a otras personas que tú eres un ratero. Puede ser, pero es la consecuencia de nuestras acciones. Pero no por eso voy a dejar de pedir perdón, ¿no? Si pido perdón, solo se burlará de mí. No creo, la mayoría de veces que yo me he reconciliado con alguien, bien difícil que se hayan burlado por esa actitud mía. No me ha pasado. Sobre todo si eres valiente, pues, y hablar con la persona seriamente. Le pedí perdón, pero no me perdona. Entonces, ¿para qué sirvió? No estamos en lo mismo. Aunque no nos perdona la persona, lo que estamos es librándonos del pecado. Estamos ya nos perdonó Dios. Y eso es importante, muy importante. Entonces no es que no pasó nada, ¿no? Muy bien, vamos a ahí terminar. Si no hay más preguntas, si están cenando algunos, creo. Nos vamos a despedir orando. Y hermanos, gracias Soraya, está muy buena tu intervención. Vamos ahora. Padre Santo, te agradecemos este tiempo, que puedas bendecirnos, que puedas guiarnos. Ayúdanos, Señor, en este tema de perdonar y pedir perdón. Tenemos que llevarnos bien con las personas y en caso que hayamos hecho daño, también restituir, Padre Santo,
y bendecir a nuestro prójimo. Gracias te damos, anima a los demás que no están siguiendo estas clases, Padre Santo. Te pedimos tu bendición en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Bendiciones, hermanas.